Punto. Odio Almohadilla 5. Imagen juvenil y sus consecuencias. Admitámoslo de inmediato. El Honda Accord de octava generación recibió de inmediato el estatus de automóvil juvenil, heredándolo del Accord con el número de serie 7. Los propietarios escriben honestamente en sus reseñas: este es un auto puramente juvenil y te trae emociones, como a los 20 años, cuando recibes las llaves de cualquier amigo de 4 ruedas a quien te alegra ver todas las mañanas y te das cuenta de que él te espera fielmente en el estacionamiento para dar un paseo con la brisa. Es más, admiten que aunque ya no tienen 20 ni 30 años, conducir un acordeón vuelve a despertar en ellos a un chaval de 20 años en un 4, gran aficionado a pisar el acelerador. En general, una especie de clase deportiva empresarial juvenil, que atrae con su apariencia agresiva a todo aquel que quiera pasear por la calle principal con una orquesta, atrayendo las miradas de los transeúntes, especialmente los más jóvenes, e incluso pertenecientes al sexo opuesto. Y aquí es donde comienzan los problemas. Un joven que compra un coche así no tiene una idea muy clara de cuánto cuesta un mantenimiento adecuado y regular, y en general, no tiene tiempo para eso. Quiere conducir, conducir y conducir. Pero el motor de aspiración natural necesita girarse, por lo que lo gira casi hasta el límite y pasa los badenes sin frenar. Aquí empiezan las averías, y resulta que los repuestos no son nada baratos. Y la granja colectiva comienza, bueno, en combinación con el hecho de que en las carreras de semáforos, el Accord pierde constantemente incluso frente a autos mucho menos potentes. El auto es destruido por completo, puesto a la venta, y cambia de propietario a otro niño similar. Como resultado, es muy difícil encontrar un Accord en buenas condiciones. En el mercado secundario hay muchos autos que han pasado por las manos de al menos 3 o 4 propietarios, con títulos duplicados, y esto es especialmente alarmante, dado que en un momento el modelo fue muy popular entre los ladrones de autos, con kilometraje retorcido, repintado muchas veces, con interiores dañados y problemas reales con el motor. Por lo tanto, debe estar preparado para las fugas de aceite, para reemplazar la cadena de distribución, para la necesidad de intervenir en la suspensión y para reemplazar un embrague VTEC que se agrieta. En una palabra, claramente no vale la pena comprar el octavo Accord con su último dinero, y es poco probable que devolverle la vida al automóvil después de la compra cueste menos de cientos de miles de rublos. Y esto si tiene la suerte de encontrar un ejemplar decente, que ha pasado todos los últimos años en las mismas y atentas manos. El único consuelo es que después de las inversiones necesarias, durante varios años solo gastará dinero en consumibles y por supuesto con un mantenimiento adecuado y competente. Pero si compras un coche después de muchos propietarios, con un kilometraje acumulado de 250.000 a algo así como 123.841, la decepción es inevitable. Por cierto, una parte importante de las críticas negativas se relacionan claramente con tales casos. Amor Almohadilla 5, el sedán más bello. Incluso los que odian el octavo acordeones, admiten en sus reseñas que el Accord como proyecto de diseño es un dispositivo magnífico. Por supuesto, hay quienes no les gusta mucho el aspecto del coche, y entre ellos hay muchos fans de la generación anterior del modelo. Honda también ha adoptado un aburrido diseño coreano. En su opinión, el séptimo Accord, como los anteriores, era exactamente lo que se llama un sedán deportivo: ligero, rápido, controlable, esbelto. Y los dos últimos eran simplemente una especie de hipopótamos. Cuando un atleta termina con un gran deporte, a menudo está bastante enfermo y tiene un tamaño muy grande. El acuerdo anterior parecía haber llegado de un planeta vecino, y este monstruo hinchado fue dibujado por diseñadores con baja autoestima en estado de depresión, y después de una terrible resaca. Pero aún así, en un número mucho mayor de reseñas, los autores dicen que se enamoraron del Accord 8 a primera vista. Particularmente atractivo a este respecto es el Accord Type S, en la jerga de los conductores de Honda, tupes o taipuca, con sus llantas de 18 pulgadas y su kit de carrocería aerodinámico. Estaba conduciendo por el tercer anillo en la zona de el túnel Lefortovo y vi algo. Ese algo era un taipuca rojo brillante, y ahí fue donde llegó el final para mí. Me enamoré de este auto de manera inmediata e irrevocable. En general, el punto de vista promedio dice que la apariencia es una bomba, que su apariencia era futurista en el momento en que el automóvil recién ingresaba al mercado, pero sigue siendo relevante hasta el día de hoy, y que en general es el más hermoso sedán. La única disputa puede ser en qué color luce mejor el Accord: rojo, que agrega agresividad; negro,
que le da esa misma solidez, o plateado, que es el más genial, ya que todas las convexidades y concavidades son enfatizadas por la sombra, el auto se vuelve en relieve, y todos los bordes y bordes son claramente visibles. Pero también vale la pena considerar la carrocería del octavo Accord desde un punto de vista puramente práctico, por ejemplo desde el punto de vista de la aerodinámica. Los propietarios describen esta situación paradójica. Al conducir bajo la lluvia o la nieve, las ventanillas delanteras en la zona de los espejos laterales permanecen limpias, pero tan pronto como abres la ventanilla, se mojan las molduras y las puertas y la pernera izquierda del pantalón igualmente mojada. Y por supuesto, hay que prestar atención a la pequeña distancia al suelo de solo 150 milímetros y a las cubiertas de plástico de los parachoques que cuelgan del suelo. En invierno es duro, sobre todo en los patios. Colecciono todo seguido con este magnífico kit de carrocería. Los badenes invernales son todos míos. Varios tipos de badenes. Las presas de hielo son mías. La nieve profunda es mía. Cuando llego a la acera, salgo para volver a colocar el parachoques. Y es más fácil que nunca contenerse. El gran capó y la posición de conducción baja hacen imposible estimar la distancia hasta el obstáculo. En general, en muchas revisiones, los propietarios dicen que tiñen el parachoques después de cada invierno. Pues bien, al dar marcha atrás hay que tener especial cuidado. Los pilares son anchos, la luneta trasera está muy inclinada, y si chocas con el bordillo con el sistema de escape, la reparación puede que no te salga nada barata. Pero los sensores de estacionamiento no están disponibles en todos los niveles de equipamiento, y si no están allí, debes encargarte de instalarlos y en círculo. Odio almohadilla 4, pintura y metal débil. Pero los críticos no solo admiran la belleza de la carrocería del octavo Accord. Muchas críticas contienen críticas bastante serias. En primer lugar, muchos se quejan del metal de los paneles de la carrocería. Los críticos más categóricos generalmente escriben que el cuerpo está hecho de papel de aluminio, y es repugnante cerrar la puerta porque es ligera como cartón. En varias revisiones, los propietarios notan que el borde trasero del capó vibra a gran velocidad, lo que produce una impresión bastante extraña. Pero esto no es tan malo. El problema es que en los automóviles anteriores al rediseño equipados con techo corredizo, el techo se deforma enormemente y se forman ondas a lo largo del perímetro de la escotilla. Han aparecido grietas en el techo a lo largo del perímetro de la escotilla. El centro de servicio lo miró y dijo que no debíamos abrir la escotilla a gran velocidad y caer en los baches. Pero las piezas de la carrocería no solo adolecen de una resistencia insuficiente, sino que tampoco tienen la máxima resistencia a la corrosión. El óxido se propaga rápidamente a partir de cualquier pequeño desconchado de pintura. En mi coche hay suficiente de esto, tanto en el capó como en la tapa del maletero, así como en el pilar del techo y en el propio techo. La carrocería en San Petersburgo se está pudriendo debido a nuestro clima y no se puede hacer nada al respecto. Los guardabarros son nuevos por todos lados, la parte inferior de la puerta también fue pintada. Kilometraje 135.000 km y todo mío. Hay aún más quejas sobre acabados de pintura débiles debido al cambio a pinturas a base de agua. En muchas revisiones, los autores se quejan de que la carrocería debe pulirse anualmente, después de cada invierno, y repintarse cada 5 años. Y es mejor no ir a un lavado automático de autos. Saldrás con un montón de pequeños rasguños, y uno de los propietarios recordó que, mientras arrojaba un par de cajas en el asiento trasero, rayó el barniz cerca del pilar trasero. Imagínese, rayado con cartón. Y toda esta situación se ve agravada por el elevado coste de las piezas de carrocería, que ya antes de las sanciones eran muy caras, y ahora costarán precios exorbitantes. Amor almohadilla 4. Calidad interior. Eso es todo. Pero los propietarios elogian principalmente el interior y su equipamiento. ¿Por qué no elogiarlo? El plástico es suave y de alta calidad. El cuero tanto del volante como de los asientos es agradable al tacto. El interior parece la cabina de un avión. Todos los controles están en su lugar. Todo es fácil de leer. El reposabrazos es ajustable en alcance. En general, los propietarios elogian la ergonomía del Accord, y de manera muy unánime. La posición del asiento es baja, como en un auto de carreras. La columna de dirección es ajustable tanto en inclinación como en alcance. El acelerador. El pedal, como en un coche deportivo, es largo y está pegado al suelo. Se siente ese pedal en toda la superficie del pie. El pedal del freno es tan ancho que puedes pisarlo con los 2 pies y no lo perderás. Y el Accord está bastante bien equipado. Climatizador de doble zona, control de crucero, cierre automático de puertas en todas las ventanillas.
un muy buen sistema de audio de serie, con entradas USB y AUX estándar, sensor de lluvia. Por cierto, en términos de música, todo es ambiguo. Los autos de los primeros lanzamientos fueron criticados por la mala recepción de radio, dicen. Tan pronto como pasas la carretera de circunvalación de Moscú, no puedes captar nada, y la pantalla monocromática no correspondía del todo con el estado. Pero las versiones superiores, especialmente después del rediseño, son unánimemente elogiadas por los propietarios, en primer lugar, por la presencia de un subwoofer y un sonido de alta calidad. Pero los autores de las reseñas dedican las mejores palabras a los asientos del conductor y del acompañante. Superasientos, los estaba buscando. Excelentes sillas con soporte lateral. Me gustan mucho los asientos, sostienen cómodamente el cuerpo cuando se mueve. Está claro que no serás amable con todos. Algunos se quejan de que pasaron mucho tiempo buscando su asiento, y lo encontraron con gran dificultad. Algunos consideran que los anchos asientos americanos son demasiado blandos, otros piensan que los conductores altos tendrán problemas, pero las mujeres se quejan de que el Accord es puramente un coche de hombres, ya que las mujeres pequeñas en los asientos simplemente se ahogan. El autor de una de las reseñas escribe que para él, la raíz del mal era la joroba inamovible del soporte lumbar, y hasta que desmontó el asiento y arrojó este mismo soporte, sentía constantemente molestias. Pero todavía hay más historias sobre cómo se puede pasar un día al volante en los asientos del Accord, sin mucho cansancio. Odio almohadilla 3. Capacidad de la cabina. Pero los propietarios no valoran tan bien la situación en la segunda fila de asientos. Según ellos, allí es un poco estrecho. Y la entrada y salida de los pasajeros traseros no es muy cómoda, pero lo principal es que no hay suficiente espacio para las piernas. Y el culpable son los propios asientos del conductor y del pasajero. Son muy grandes, y sus dimensiones literalmente devoran el espacio interior. Cuando normalmente me siento detrás de mí, hay un poco de calambre, mis rodillas prácticamente descansan contra mí, y un niño de 3 años en un asiento para niños patalea con los pies en el respaldo del asiento. En general, teóricamente, el Accord es un coche de 5 plazas. Pero conducir 5 personas es francamente inconveniente. Hay ciertas dudas con respecto al maletero. Por un lado, 460 litros y pico parece mucho, pero en la séptima generación, el maletero era 100 litros más grande. Sin embargo, los principales problemas los crea la configuración del maletero. El maletero es profundo, se estrecha más cerca del respaldo de los asientos traseros, y tiene una abertura de carga bastante estrecha. Según los propietarios, incluso 2 ruedas encajan con gran dificultad, y aún así hay que empujar la segunda rueda con cuidado para no romper ni doblar nada. Es casi imposible sacar algo de las profundidades sin limpiar el parachoques sucio con los pantalones. Está claro que los paquetes del supermercado se pueden transportar sin problemas, pero colocar varias maletas puede resultar bastante complicado. Una cosa es buena: los respaldos de los asientos traseros se pliegan, lo que permite transportar objetos largos. Y solo los propietarios de las raras camionetas Accord Tourer se jactan. Para una familia moderna, el coche se adapta a todos los parámetros. Para el transporte de mascotas, por ejemplo perros, el maletero dispone de una cortina de malla divisoria extraíble. Pero en general, según sus propietarios, el octavo Accord no es para quienes buscan amplitud, ya que corresponde plenamente a la filosofía de Honda, un coche para el conductor. La comodidad de los pasajeros es secundaria. Amor almohadilla 3. Luz frontal. El hecho de que el Honda Accord de octava generación se haya creado con la vista puesta en el mercado estadounidense, se puede sentir de muchas maneras. Afortunadamente, este enfoque en los Estados Unidos no afectó los faros. En muchas revisiones, los autores señalan que los faros iluminan la carretera con un 5 sólidos. Especialmente buenos son los faros con fuentes beige xenón estándar. Excelente xenón de fábrica. Por la noche ilumina muy bien la carretera y no deslumbra a nadie. Luces con luz de curva y el bisenón es una preciosidad. Brillante, discreto, absolutamente todo es visible. Los faros no son ciegos, como muchos japoneses, no es necesario cultivar nada. A los propietarios les gusta mucho el sistema de cambio automático de luz de cruce a luz de carretera y viceversa, que recibió el octavo Accord durante el rediseño. La función de cambio automático de faros es absolutamente una bomba. Es simplemente hermoso en la pista. Conduces y el auto enciende las luces por sí solo. Por supuesto, por cada barril de miel también hay un par de moscas en el ungüento. En primer lugar, los lavafaros funcionan en sincronía con los lavaparabrisas,
y esto naturalmente aumenta considerablemente el consumo de líquido lavaparabrisas. Los propietarios se quejan de que se agota casi más rápido que la gasolina. En segundo lugar, cuando el Accord entró en el mercado, la presencia de luces de circulación diurna aún no se consideraba obligatoria. Como resultado, algunos propietarios decidieron que la solución más sencilla al problema era hacerlo de noche y cubrir el sensor de luz con cinta aislante, dejar que los faros se enciendan cuando se enciende el encendido y funcionen constantemente. Otros prefirieron utilizar las luces antiniebla como luces de marcha, y aquí se encontraron con una cierta emboscada. Las luces antiniebla del octavo Accord están ubicadas muy bajas y el vidrio que contienen es bastante débil. No solo atrapan fácilmente los guijarros y se rompen, sino que también estallan cuando el PTF está funcionando constantemente en clima húmedo. El vidrio original antes no era barato, al menos 7.000 rublos, pero ahora toda esperanza está en los mercadillos chinos en línea. Odio almohadilla 2. Dinámica, aislamiento acústico, consumo de combustible. Soichiro Honda es sin duda uno de los mejores diseñadores de automóviles del siglo XX. Sus tecnologías inspiran admiración, y sus ideas comerciales pueden ser adoptadas con seguridad por personas como Elon Musk. Soichiro murió en 1991, lo que significa que la octava generación del Accord se desarrolló sin su participación. De lo contrario, este automóvil podría haber tenido exactamente el mismo aspecto, pero su carácter habría sido completamente diferente. Porque el gran diseñador de automóviles difícilmente habrían permitido una situación en la que la principal causa de insatisfacción de los propietarios sería la falta de dinámica. Harakiri a este especialista en marketing. El coche no se mueve. Es muy lento para acelerar, parece que es bastante droga, pero apenas avanza. Allí hay 170 yeguas reales, no más. Tiene mejor aspecto que conducción. Las reseñas están llenas de afirmaciones de este tipo, e incluso más duras. Particularmente afectados son aquellos que compraron el paquete Type S con transmisión automática. A pesar del kit de carrocería, acelera a 100 en los mismos 9,7 segundos. Los coches con motor de 2 litros son aún más lentos. Aceleran hasta 100 km por hora en 10,9 segundos. Los acordeones con transmisión manual, por supuesto, son mucho más rápidos, y realizan el mismo ejercicio en 7,9 segundos. Pero para un sedán deportivo esto es demasiado. Los propietarios están muy ofendidos porque el Accord de 201 caballos y el Mazda 6 de 170 caballos aceleran exactamente igual, que partiendo de un semáforo también lo puede ganar el Kia Rio, solo que el consumo del Accord es significativamente mayor. ¿De dónde vienen los Kikapus? Declararon que 200 yeguas gastan su energía con tal dinámica. Probablemente se estén consumiendo mi gasolina. Y la situación con el consumo de combustible parece completamente ambigua. Empecemos por las versiones de 2 litros, que, en teoría, deberían resultar bastante económicas. Muchos propietarios están totalmente de acuerdo con esta tesis. En carretera, 5,9-6,5 L/100 km. En ciudad, 9,6-10,5. Pero no todo el mundo hace esto, y algunas revisiones dan cifras completamente diferentes. 12, 5 a 15 L/100 km en verano, 14 a 25 en invierno. Y estallan discusiones aún más acaloradas cuando se habla del consumo de motores de 2,4 litros. Algunos argumentan que con una conducción cuidadosa en la ciudad puedes conseguir 10 litros, y en la carretera, entre 6,5 y 7 litros si vas de crucero. Objetan que en ciudad, con conducción activa 17 no es el límite, tal vez 20, pero en promedio resulta ser de 14 a 16 litros por 100. Bueno, en la carretera sí, si conduces de forma constante, obtendrás entre 7,8 y 9,5 L/100 km. Pero si quieres conducir y divertirte, prepara entre 18 y 25 litros cada 100 km. Y las razones son claras. El motor atmosférico con sistema IVTEC solo se activa cuando se acelera a 4.000 revoluciones por minuto. Agregue las marchas de transmisión automática estiradas y quedará claro por qué los propietarios regañan a sus autos en la ciudad y los elogian en las carreteras. Después de todo, donde el Accord es definitivamente bueno es a velocidades decentes. Pero con esta conducción hay otro motivo de decepción. El consumo de aceite, que incluso oficialmente puede alcanzar 1 litro cada 1.000 kilómetros. Comer aceite es una vergüenza. ¿Dónde está la tan cacareada calidad? Sí, ahora muchos fabricantes tienen los mismos problemas. Pero el Accord consume combustible y aceite, pero no conduce.
Los propietarios están indignados. Y si, incluso con una conducción silenciosa, 1 litro de aceite le dura entre 3 y 5.000 kilómetros, esto no es del todo normal. Tal consumo indica que es hora de cambiar los sellos del vástago de la válvula. Pero si el Vaillant come más, lo más probable es que esto indique que los anillos del pistón están atascados, lo que significa que es hora de recaudar dinero para las reparaciones. Y de postre, aislamiento acústico. Las reseñas también lo califican de manera muy diferente, algunos le dan una A-, otros le dan una C en el mejor de los casos. Algunos creen que solo se pueden escuchar los pasos de rueda en el interior, y solo cuando se conduce sobre grava y arena, otros creen que es simplemente imposible hablar a alta velocidad. Amor almohadilla 2, comodidad de viaje y manejo. Sí, el Accord no está diseñado para excavar el asfalto durante arranques enérgicos desde parado, pero como crucero es excepcionalmente bueno. El coche mantiene su trayectoria a la perfección, con seguridad, sin saltos, bamboleos ni otras sensaciones desagradables, incluso con fuertes ráfagas de viento, o en zonas con surcos longitudinales, aunque en este caso claro mucho depende de los neumáticos, y toma giros rápidos. Inteligentemente, en general, la suspensión de este coche es muy específica. Por un lado, es bastante blanda, sin excesiva rigidez, pero al mismo tiempo es muy elástica. Esta combinación proporciona comodidad en pequeños baches, pero al entrar en curvas a mayor velocidad parece apretada. De ahí todo el entusiasmo por el manejo. Al mismo tiempo, la transmisión automática de 5 velocidades cambia muy suavemente, casi imperceptiblemente, sin tirones ni patadas, y la dirección asistida eléctrica cargada artificialmente crea una sensación de control cómodo y le permite establecer con precisión la trayectoria. Como resultado, estas configuraciones de suspensión y dirección son las más adecuadas para viajes largos. A gran velocidad el Accord se desplaza tan suavemente como si estuviera navegando en un barco. También añade confianza el excelente rendimiento de los sistemas de estabilización, que no permiten patinar, incluso si surge ese deseo. Sin embargo, hay quienes se quejan de la excesiva rigidez, y en primer lugar, naturalmente, los propietarios del Type S. Las zapatillas número 18 son preciosas, pero qué rígidas son. Mientras conducía por las gloriosas carreteras de la región del Volga, pensé en dejar la suspensión y el culo en la estepa. Odio almohadilla 1. El precio del caballo número 201. Hay una cuestión que los propietarios abordan de una forma u otra en casi todas las reseñas. En cualquier caso, los propietarios de Honda Accords anteriores al rediseño, cuyos pasaportes de vehículos indican una potencia de 201 caballos de fuerza. Lo que les molesta no es el importe del impuesto de transporte en sí. Incluso para una persona con ingresos medios no es tan difícil donar al Estado entre 13 y 15.000 rublos una vez al año. Lo que les molesta es que por exactamente 200 caballos hay que pagar solo 10.000, y hay que pagar de más entre 3.000 y 5.000, por razones desconocidas, porque es simplemente poco realista sentir una diferencia en la potencia de un caballo de fuerza. Y los datos oficiales sobre la aceleración de los coches anteriores al rediseño, con 201 caballos bajo el capó, y después del restyling con exactamente 200, no es diferente. Y también es una pena que tanto el 200 como el 201 Power Drive, como el 150 de sus competidores, y los autores de las reseñas, comiencen a cantar por unanimidad un aria de la opereta de Strauss, Die Fledermaus. ¿Para qué, Dios mío? ¿Para qué, Dios mío? Amor almohadilla 1. Confiabilidad. Pero sus propietarios, sin duda, consideran que su fiabilidad es la principal ventaja del octavo Accord. Esperar, dirá un entusiasta de los automóviles culto, pero ¿qué pasa con las historias, con la cremallera de dirección, con las levas del árbol de levas de escape, con el engranaje y el embrague del mecanismo VTEC, con las juntas homocinéticas internas, con la cadena de distribución? No me refiero a la atrofiada batería original con una capacidad de 45 Ah, cuyas capacidades claramente no son suficientes en regiones con climas fríos. Todo esto es cierto. En algún momento hablamos en detalle sobre cómo se siente la carrocería, el interior, el sistema eléctrico y el chasis, y sobre posibles problemas con motores y cajas de cambios. Resulta que la probabilidad de encontrar problemas reales al comprar un Accord más antiguo es bastante alta, pero los propietarios escriben unánimemente en las reseñas: durante 6 años de propiedad desde la compra, no se han producido averías graves. En 10 años, no recuerdo ni una sola reparación importante que haya costado más de 30 a 40.000 rublos, y entre 30 y 40 se pueden contar con los dedos de una mano. Este es mi primer auto usado, que en 5 años no ha requerido más que un mantenimiento programado. Durante casi 14 años de funcionamiento,
Una de las mayores inversiones fue la reparación de la cremallera. Todo eso es verdad. El acordeón es muy sensible a la calidad y regularidad del mantenimiento. Requiere atención, consumibles y fluidos técnicos de alta calidad. Mucha gente escribe que en las condiciones rusas, el intervalo de servicio recomendado de 15.000 kilómetros es perjudicial para el motor, y que para que el motor funcione durante mucho tiempo, es necesario cambiar el aceite cada 7 a 8.000 km y controlar siempre su nivel. Es con cambios de aceite poco frecuentes, y al conducir con combustible de baja calidad, que los anillos raspadores de aceite se atascan con mayor frecuencia. Y conducir con un nivel bajo de aceite en el motor, conduce al hecho de que la cementación de las levas del árbol de levas de escape comienza a deteriorarse, y en los casos más avanzados, los revestimientos pueden girar. La suspensión del Accord se distingue por su durabilidad. Por regla general, se requiere una intervención seria para recorridos de más de 200.000 km, por supuesto si los propietarios anteriores no tenían la costumbre de saltar los badenes a toda velocidad. Pero sujeto a un mantenimiento adecuado y un funcionamiento silencioso, el Accord aún puede considerarse un automóvil confiable. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en